Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 4. Ephesians 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Que dice, según nos escogió en Él, Just as he chose us in him antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, para que fuésemos santos that we should be holy y sin manchas and without blame delante de Él. before him. Vuelvo a leer. I repeat, Según nos escogió en Él, just as he chose us in him antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, para que fuésemos santos. that we should be holy. En estos días meditábamos en esto. In these days we meditated in Meditábamos en la this. escogencia. We meditated in the choosing, Cómo Dios nos escogió en Él how he chose us in him desde antes de que la tierra existiera, de que el mundo existiera. from before the earth existed, before Antes the de world que el tiempo existed, existiera. before time existed. Porque Dios nos está hablando Because God is speaking to us desde la dimensión de Dios, from the dimension of God, no desde la dimensión terrenal o not from the humana, earthly or human dimension, no desde la lógica nuestra, not from our own logic, sino desde la dimensión divina. but from the divine dimension. Nosotros vivimos en un universo We live in a universe que está limitado por el tiempo y por el espacio. that is limited by time and space. Dios no vive en ese universo. God does not live in that Dios creó universe. ese universo. He created that universe. Pero Dios vive en una dimensión que no está limitada ni por el tiempo ni por el espacio. But God lives in a dimension that is not limited by the Por time or eso space. cuando dice que nos escogió desde antes de que el mundo fuera fundado, That's why it says when he chose us before the foundation of the quiere world, decir que Él ya nos conocía desde antes. it means that he knew us from before. ¿Y cómo podía conocernos And how could he know us si no nos tenía, if he didn't have us, si no nos veía? if he didn't see O us? sea que Él ya nos había formado, And he already had formed us. ya nos conocía. He already knew us. Tremendo misterio It's a tremendous mystery que no vamos a entenderlo that we're not going to understand en it nuestra dimensión. in our Pero un dimension. día, But one day, a lo mejor el Señor nos va a dejar entender. maybe the Lord is Lo going to vamos a allow poder us ver más to claramente. see it or understand it more clearly, ¿Cierto que sí? right? Entonces, le damos gracias a Dios que Él nos diga estas cosas. We give God thanks for him to tell us these things, Que sepamos lo importante que somos para Él. for us to know how important we are for him. Que antes de que creara el universo, That before he created the universe, Él ya nos había visto a nosotros. he already saw us. Porque Él creó el universo por causa de nosotros. Because he created the universe for our cause. O sea, lo importante para Él era nosotros, no el universo. The important thing was for us, not the Lo universe. que pasa es que la tierra era necesaria para que nosotros habitáramos But the ahí, land was necessary for us to dwell in it, ¿cierto? right? Pero entonces aquí nos está diciendo en Efesios 1, But here is telling us in Ephesians 1, versículo 4, verse 4, que la razón por la cual nos escogió en Él that the reason in which he chose us in him es para que fuésemos santos. is for us to be holy. Santos. Holy. Entonces cuando hablamos de santidad, So when we spoke about holiness, casi siempre nosotros nos imaginamos we always imagine el concepto de santidad the concept of holiness que hemos recibido desde pequeños, that we have received since we were young, tal vez por las religiones, probably by religions tal vez por el sistema, or the system. y nos imaginamos que santidad es algo And when we imagine that holiness is something que tiene que ver that has to do with con comportarnos como santicos, perfectos, behaving as holy or perfect, ser personas perfectas. to be perfect people, Por eso cuando vemos un niño that's when we see a que child está comportándose muy bien, that is behaving very well, muy juicioso, very good, decimos, ese es un santico. we say that it's a holy child. Porque el concepto de santidad Because the concept of que holiness tenemos es ese. that we have is that. O cuando una persona, Or when a person pues, no se le ve que esté pecando, you can't see that they're sinning,
por lo menos a los ojos, al entendimiento de los demás. at least in the understanding of everybody else. Decimos, es un santo porque no peca. Oh, they're holy because he does not sin. Entonces pensamos que ser So santo we think that being holy es no pecar, is to not sin, es comportarnos muy bien, is to behave very well, es ser perfectos. is to be perfect. En algunas figuras And some figures muestran el concepto de santo con una aureolita arriba, con shows the concept of holy with una a coronita arriba como el little santico. crown above, like a holy Y siempre los person. pintan con las manos así And it always paints them with the hands like y this poniendo una carita de yo no fui and put a face that they didn't do anything y de que no mata una mosca and they don't even kill a y fly que son muy and juiciosos are well y behaved esos son santos. and those are holy. Y ese es el concepto And that is the concept que el mundo nos ha inculcado de santidad. that the world has showed us of Y holiness. tal vez sea el concepto And maybe it's a concept que muchos o algunos de ustedes todavía puedan tener. that many or some of you could still have. Pero But tenemos que saber qué es lo que significa ser santo. we have to know what it means to be holy. No según el mundo, Not according to the world, sino según Dios. but according to God. Entonces vamos a comenzar diciendo So we're going to start saying que hay solamente Dios that only God es santo. is holy. Nadie más es santo. Nobody else is holy. Si alguien es santo es Dios. If somebody is holy, it is God. O sea, no existe nadie más que sea Nobody santo else sino Dios. exists that Entonces is cuando holy hablamos but de God. santidad So when we speak about o holiness de santo, or of holy, necesariamente nos estamos refiriendo a Dios. we're necessarily referring to God. Entonces, ahí se nos complica el asunto, So there it's complicated porque Dios es Dios, because God is God. Dios es único, He is y begotten, nosotros no somos Dios. and we are not God. Nosotros somos seres humanos, We are human beings, imperfectos, imperfect, pecadores, sinners, con muchos errores, with a lot of mistakes, con muchas a lot debilidades, of weaknesses, orgullosos, proud, a veces mentirositos, sometimes even liars, envidiosos a veces. jealous sometimes. De vez en cuando murmuramos, Sometimes we murmur. de vez en cuando hablamos mal de alguien, Sometimes we speak badly about somebody. pero cometemos muchos errores. But we make many mistakes. Entonces, pero Dios nos está diciendo But God is telling us que Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo that He chose us in Him before the foundation of the world para que fuésemos santos. so that we can be holy. Quiere decir para que fuésemos Meaning for us to be como es Él. as He is. Eso sí está complicado. That is very complicated. Eso es como, imaginémonos, Let us imagine, para poner un ejemplo curioso, to put a curious example. la mayoría de los seres humanos les gustan mucho los perritos. The majority of the human beings, they like dogs a lot. Hay muchos hermanos y hermanas que tienen perritos. There are many brothers and sisters that have dogs. Y generalmente los perritos, especialmente, pues, digo yo, tal vez los más pequeños, And generally, I say the smallest ones son bien cariñosos. are very nice. O tal vez todos sean Or cariñosos. maybe all of them are very nice. ¿Por qué los seres humanos nos gustan tanto los perros? Why do us human beings like ¿Por dogs qué so much? terminamos queriendo los perritos? Why do we end up liking the dogs? Magda quería un perrito Magda wanted a dog, y yo no quería perrito. and I didn't want a dog. Pero bueno, al final tuvimos el perrito. At the end, we got a dog. No voy a decir más. I'm not going to say anything else. Pero yo cuando estaba el perrito yo no le ponía atención. But when the dog was there, I didn't pay attention to her. Y no le ponía atención porque yo no quería perrito. And I didn't pay attention to her because I didn't want a dog. No porque fuera insensible con Not los because I was animales, not sensible with the animals. sino simplemente porque no lo quería. It's because simply I just didn't want. Pero poco a poco la perrita, ¿no? Yeah. La perrita Little by little, the dog, fue empezando a atraer mi atención un she poquito. started to attract my attention just a Y bit. yo no quería. And I didn't want it. Y ahora pues me parece And now, linda y la contemplo she appears nice, y he and aprendido a quererla. I care for her, and I've learned to Ha love her. ganado mi cariño. She has won over my care. ¿Pero por qué ha ganado mi But cariño? why has she won over my care? Por el carácter que tiene. Because of the character that she has. Porque de verdad pues que es bien, ¿cómo se dice? Bien tiernas She's very tender. de ver
ver lo humilde que son. to see how humble they are. Especialmente me llamó la atención la humildad de un animal. Especially as it draw my attention, the Un humbleness of that animalito animal. se puede regañar y castigar You can punish and yell at the dog, y baja la cabeza, and they lower their head. no hace nada, They don't do anything. no habla, They don't speak. no murmura. They don't complain. Y después a ratico la contemplan y mueve la colita. And then you later on you give them love, and they shake they wag their No tail. importa la situación, siempre los perritos le van a mover la colita a uno. It doesn't matter the situation. The dogs are always wag their tail to Siempre you. se ponen contentos cuando They're lo ven a always uno. happy when they see you. Siempre son cariñosos. They're always tender. No, nosotros los tratamos muy bien. We treat them really Pero good. me imagino que si hay gente que no trata bien a su animalito, But I imagine if there are people that do not aún así estoy treat seguro their animal que el well, animalito le va a mover la colita. I'm sure that even that animal is going to wag their tail to them. Esas cosas Those things hacen que nosotros nos encariñemos. allows us to be able to care for Porque them son tan humildes, because they're so humble, son tan they're cariñosos. so tender Cierto que uno dice, ay, qué lindos. that you say, oh, how Como que beautiful they are, son tiernos. because they're tender. Entonces, So then, los seres humanos human beings, no somos así. we're not that way. Generalmente, Generally, los seres humanos, human beings, si nos regañan, if they yell at us, si nos castigan, if they punish us, nos ponemos bravos, we get angry, murmuramos, we complain, maldecimos, we curse. De pronto nos llenamos de resentimiento, Maybe we're full of resentment. de pronto hay rabia, Maybe there's de bitterness. pronto tenemos un sentimiento de venganza Maybe we have a feeling of vengeance. y vamos a decir, no tengo, que es injusto. And we say it's not fair. Y cuando viene la persona que nos castiga o nos And hace when daño, the person comes that harms us, no le movemos la colita. we don't wag our tail to them. Si lo miramos mal. If we O look la at them, miramos. we look at them bad. Hay resentimiento, There's resentment, ¿cierto? Entonces, right? no nos parecemos a los perritos. So we're not like the dogs. Somos muy diferentes. We're very different. Imagínate que el perrito tuviera el carácter tuyo Imagine that the dog had your y lo tuvieras character en tu casa. and you had him in your house. Probablemente ya no lo quisieras. You probably would not like that dog. Probablemente ya lo hubieras regalado. You probably would have gave away the dog. Tendrías un monstrico. You would have a monster. Imagínate un perrito Imagine a dog murmurador, complaining, quejoso, would complain a lot, furioso, furious, lleno de amarguras contra ti, full of bitterness towards you, resentimientos. resentments, O sea, y siga la lista, and the list continues. pues sería un monstruo. They would be a monster. Entonces no lo quisiéramos, ¿o So we sí? wouldn't like them, right? ¿O sí? ¿O Or we quisiéramos un would. perrito así? Or we would want a dog that way, ¿Cierto que no? right? You wouldn't? No. No. Entonces, So therefore, imagínate que alguien dijera imagine if someone would say que tú fuiste llamado para ser como un perrito. that you were called to be like a dog. No iría muy difícil. You would say that would be Yo very no soy un difficult. perrito, I'm not a dog. yo soy un ser humano. I'm a human being. Pero ni siquiera Dios nos está diciendo algo así. But not even God is telling us something like Dios nos that. está diciendo, God is nos saying- escogió en Él He chose us in Him para que seamos como Él, so that we can como be Dios, as God santos. is, holy. No por el buen comportamiento, Not by the good behavior, no porque no seamos pecadores, not because we're not sinners, sino para que tengamos but for us to have la naturaleza, the la nature, vida de Dios the life of God, y la expresemos. and for us to be able to express it. Esa es la buena noticia. That is the good news. Entonces Dios nos escogió So God chose us para que tengamos la vida y la naturaleza de Él. so we can have the life and His nature. Entonces, ¿qué significa santidad para mí? So what does holiness mean for me? Por qué Pablo, Why did Paul, cuando saluda a las iglesias, when he greets the churches, la saluda, por ejemplo, a Corintios, le dice a los santos que están en Corintios, for example, the saints that are in Corinth, a los santificados, the holy y ones, después más adelante le dice, son los carnales, and then later on he says, we are Son from the los flesh, pecadores. we are sinners, están llenos de problemas, full of problems. pero primero los saluda como los trata como los santos. But first he greets them and treats them as holy. Entonces uno diría, pero al fin, ¿que son santos o no son Then santos? you would say, but are they holy or not? Sí son santos. Yeah, they're Y holy. la razón por la cual son santos And the reason why they are es, holy, número uno, number one, porque
recibido el Espíritu de is Dios. because they have received the Spirit of God. Tienen la vida de Dios. They have the life of God. Entonces, al tener uno la vida del Señor, So to have the life of the Lord, automáticamente automatically, tenemos comunión con Él. we have fellowship with Him. Podemos tener comunión con Él. We can have fellowship with Him. Entonces, cuando yo estoy santificando, When am I sanctifying myself? cuando yo tengo contacto con Dios, When I have a contact with God. estoy teniendo contacto con el Santo I have contact with the Holy y One. tengo el Espíritu de Él And I have His que Spirit habita en mí, that dwells in me. entonces Él en mí So Him and me, y teniendo comunión con Él, and having fellowship with Him, ahí estoy santificándome. there I am sanctifying me. O sea, el pasar tiempo con Dios So to spend time with God significa santidad. means holiness. El tener contacto con Dios To have a contact with God, significa santidad. it means holiness. No el que seas perfecto, Not that you can be perfect, no el que te comportes bien, not for you to behave sino el well, que tengas tiempo con el Señor. but for you to have time with the Lord. Si estás teniendo comunión con Dios, If you're having fellowship with God, entonces eres santo. so therefore you are holy. Pero cuando dejas de tener comunión con Dios But when you stop having communion with y lo pones God a un lado, and you put Him aside, entonces ¿con quién estás teniendo comunión? so who are you having fellowship with? ¿Con quién más podemos tener comunión si no Who tenemos else can comunión we con el Señor? have fellowship if we don't have fellowship with the Lord? Con las personas, con el sistema With the system, terrenal, the earthly system, con el mundo with the world, o con las personas carnales, or with the people from the flesh, ¿cierto? right? Por ejemplo, si yo estoy teniendo comunión con otras personas en mi trabajo y hablando de trabajo y problemas de trabajo, For example, if I'm having fellowship with people from my job and Y ahí speaking no about está my el job, Señor, and the Lord is not there, sino que estamos ahí teniendo un compartir o hablando de cosas de trabajo, but if we're there and sharing about things from work, ¿puedo estar diciendo que tengo comunión con Dios? can I be saying I have fellowship with God? No. No. Entonces, ¿con quién estoy teniendo comunión? Con otro ser humano So who am I having fellowship terrenal y with? carnal. With another human being that's from, the Que no es flesh. Dios. That is not God. Entonces, ahí yo no puedo decir So there I cannot say que me estoy santificando. that I'm sanctifying ¿Cierto myself, que no? right? Pero si mi comunión con otras personas, But if my fellowship with other people, en esa comunión, in that fellowship, yo pongo al Señor de por medio, I put God in between, entonces me estoy santificando. then I am sanctifying myself. Mientras que Dios esté As long as God en is nuestra mente, in our en minds, nuestro corazón, in our hearts, en nuestros in our pensamientos, thoughts, en cualquier cosa que hagamos, in anything that we do, podríamos decir que nos estamos santificando. we could say we are sanctifying En otras ourselves. palabras, In other words, si yo estoy trabajando, if I am working, hermano, qué bueno que todos pudieran estar unidos, it would be escuchándole al good for Señor. all of us to be united Si, hearing si the tú Lord. estás trabajando, If you're working, estás haciendo algo if you're doing something, y ese trabajo lo estás haciendo en comunión con el Señor, and that job you're doing in the communion with the Lord, ¿es posible eso? is that possible? Claro que sí. Of course. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa You could be doing anything, y lo puedes estar haciendo en una comunión con el and you Señor. could be doing it in the communion with the Lord. Y si lo estás haciendo en el Señor, And if you're doing it with the Lord, entonces tú estás santificando aún tu trabajo. then you're even sanctifying your job. Si estás teniendo una relación con tu esposa o con If tu you're marido having a relationship with your wife or y en husband, esa relación estás poniendo al Señor and in that relationship you're putting the Lord, y es el Señor que está ahí en la mitad fluyendo, and the Lord is in the middle flowing, entonces podemos decir que estamos santificando nuestro matrimonio. then we could say we're sanctifying our marriage. Mientras el Señor esté, As long as the Lord, mientras haya contacto con el Señor and you have contact with y the el Lord, Señor sea el centro and the Lord is the center de cualquier situación, of any situation, entonces estamos santificándonos then we are sanctifying y estamos ourselves. santificando lo que hagamos. And we're sanctifying what we're doing. Pero si no está el Señor, But if the Lord is not no there, nos estamos santificando. we're not sanctifying ourselves. Entonces, cuando Dios dice So when God says que nos escogió en Él that He chose us in Him para que fuésemos santos, so that we can be holy, ahí hay un propósito. there is a purpose. Hermanos, Brothers, esto es algo serio. this is something serious. Muchos cristianos, Many Christians, lamentablemente, sadly, hoy today, no saben esto. they don't know this. Piensan que ser cristiano They think that being es portarse Christian bien, is to behave well, es no ser pecadores, to not be sinners, es ir a la iglesia, is to go to church, es hacer ciertas cosas is buenas to do certain good things, y ya, that's it. and that's it. Eso es ser cristiano. That's being a Christian.
Entonces no tienen ni idea. So they don't even have an idea. Lo que están es en una religión. What they're in is a religion. Resulta que Dios no nos escogió para eso. God did not choose us for that. Dios no nos escogió God did not choose us para que seamos buenos cristianos. so that we can be so-called good Christians. Dios nos escogió He chose us para que fuésemos santos. so that we could be holy. En otras palabras, In other words, Dios nos escogió He chose para us que tengamos una comunión permanente con Él. so that we can have a permanent communion with Him. Si yo me siento frente a un televisor If I am in front of a TV a escuchar noticias to hear the news o a verme un partido de fútbol or to see a game, y el Señor no está en mi corazón, no está en comunión conmigo, and if the Lord is not in communion with me, entonces yo no me estoy santificando. then I'm not sanctifying myself Porque estoy desconectado because I am del disconnected santo. from the Holy Eso es One. como cuando una lámpara That's when a lamp, se enchufa you plug it in en la corriente. the current, Ahí podemos decir que está There. conectada a la energía. we could say that the energy is connected. Entonces esa lámpara So that lamp está con energía. is with energy. Es lo mismo. It's the same thing. Nosotros tenemos que enchufarnos con el Cristo We have to plug y ourselves in with mantenernos Christ conectados al Señor and maintain connected with para the decir Lord. que estamos conectados a la santidad. To say that we are connected to the Estamos siendo holiness. santificados. We are being sanctified. Si estamos separados de Él, no estamos santificando. If we are separated from Him, El Señor we nos are not escogió en Él. sanctifying. So the Lord chose us in Him. No para que lo tengamos en un cajoncito, Not for us to have Him in a little box, para que lo saquemos del cajón cuando venimos a la reunión de la iglesia. so we can take Him out of the box when we come to the Termina meetings la at reunión de la church. iglesia The meetings at church end, y nos desconectamos del and we Señor. disconnect from the Lord. Ya estamos en las cosas de la tierra, We're already in the earthly donde el things, Señor no tiene nada que ver. where the Lord has nothing to do with No anything. cosas malas tal vez, There's not bad things, pero estamos probably, desconectados del but we're Señor. disconnected from the Lord. Estamos en nuestros gustos, We're in our own nuestros likings, deseos, in our desires, en nuestros intereses, in our own interest, en cualquier cosa, in whichever thing. pero estamos desconectados del But Señor. we are disconnected from the Entonces Lord. nos estamos, diría yo, desantificándonos. So I would say we are not sanctifying Estamos ourselves. perdiendo santidad. We are losing Por sanctification. eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios, That's why the Word of God says in 1 Corinthians capítulo 1, versículo 9. 1:9, Fiel es Dios, God is faithful, por el cual fuiste llamados by whom you were called a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. into the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. Nuestra santidad Our holiness significa means mantener la comunión con Jesús. to maintain the fellowship with Jesus. Para eso nos escogió el Señor. That's why the Lord chose us. Dios God es un Dios is a God celoso. that is a jealous God. Para las hermanas o hermanos que no les gustan los celos, For the sisters or the brothers that do not like jealousy, sépanlo know it, que Dios es un Dios celoso. that God is a jealous Quiere God. decir Meaning que a Dios no le gusta that God does not like que tú pases tiempo for you to spend time por fuera de Él. outside of Him. Si tú no lo estás considerando en todo, If you are not considering Him in everything, Él es celoso. He is jealous. Y para eso nos escogió. And for that, He chose us. Esa es la información que Dios nos da a nosotros. That is the formation that He gives us. Nos escogió en Él. He chose us in Him. ¿Para qué? For what? Fuésemos santos. For us to be holy. ¿Para qué? For us Nos mantengamos to be able to maintain en comunión ourselves con Él. in fellowship with Him. Si tú te despiertas a las 3 de la mañana If you wake up at 3 a.m. y empiezas a dar vueltas en tu cabeza and you start to turn around and think of en a bunch cualquier of things, cosa menos en el Señor, and everything other than the Lord, no te estás santificando. you're not sanctifying yourself. Estás separado de Él. You're separated from Him. Si tú estás trabajando If you're working, y no estás teniendo al Señor en medio, en el sentir de ese trabajo, if you're not having no lo God in estás the haciendo en middle, comunión con el and you're Señor, not having a fellowship with the no Lord, te estás santificando. you're not sanctifying Si yourself. estás cocinando If you're cooking, y no estás haciéndolo para el Señor y en you're not comunión doing con el it Señor, for the Lord, no te estás you're santificando. not sanctifying Por yourself. eso, cuando no estamos teniendo comunión con el Señor, That's why when we're not having fellowship with the Lord, como decía una hermana esta mañana, as the sister said this ¿qué morning, se va a expresar? how is He going to express Himself? La carne. What is going to be Entonces, cuando expressed? tú The estás haciendo flesh. un trabajo So when you are doing a y no lo job estás haciendo para el Señor, and you're not doing it for the Lord, ¿en
comunión con el Señor, in fellowship with the Lord, ahí es cuando tú vas a murmurar, that's when you're going to cuando te complain, vas a quejar, when you're going to cuando vas a murmur, juzgar, when you're going to be cuando vas a mad, tener malas when you're actitudes, going to have bad attitudes, cuando vas a obrar en la carne, when you're going to work in the flesh. porque estás separado de Dios. Because you are separated from God. No eres santo, You're not holy. no estás You're santificándote, not sanctifying yourself. estás en la carne y en la You're chuleta, in the flesh separado de Dios. and separated from God. Y Dios te escogió And God chose you para que fueses santo, so that you could be holy. no para que fueras un carnal Not for you to be in the flesh como la gente que el Señor no escogió, as people that God did not choose. para que fuésemos iguales a los del mundo. So that we can be the same as people from the El world. problema es que muchos cristianos The problem is many Christians, creen que ser buen cristiano they believe that being a good Christian es venir a la iglesia los domingos is to come to church on Sundays y tratar de ser más o menos buenos and to try to be somewhat good y no cometer ciertos pecados obvios. and not make certain obvious sins. And that's it. And that's Pero it. eso no es ser cristiano. But that's not being a El Señor Christian. nunca ha dicho eso en ningún lado. God never said that in any Yo no sé quién place. te lo ha dicho, pero eso es una I mentira. don't know who told you that, but that's a Y todas las lie. mentiras vienen del diablo. And all the lies come from the devil. Dios te escogió God chose you para que fueses santo. so that you can be holy. Amén. Entonces, So then, pero dice el versículo siguiente de Efesios, the following verse in Ephesians says, versículo 5, 1:5. 1:5. Nos escogió, primero nos dice que nos escogió en Él para que fuésemos santos. First it says he chose us in him so we can be Y holy. luego dice el versículo 5, And then in 5 says, en amor, in love, habiéndonos predestinado having predestined us para ser adoptados hijos suyos. to adoption as sons. Bueno, esto es que Dios nos dé oídos. That God may give us ears to hear. Nos escogió para que fuésemos santos He chose us so that we can be y holy. nos predestinó And he predestined us para que fuéramos sus hijos. so that we can be his children. O sea, Dios no nos llamó He didn't call us para que fuésemos personas importantes so that we can be important people o personas diferentes or different o people personas que lleváramos a cabo muchas obras or for people to bring forth many works o que dejáramos de hacer otras or cosas. for us to stop doing other things O para tener un gran ministerio. or to have a great ministry. Eso no es lo importante. That is not what is important. Dios nos escogió God chose us para que fuésemos santos so that we can be holy, y la santidad es el medio and the holiness is amongst para que podamos ser hechos hijos de Dios. in the center so that we can be children of God. O sea, el propósito de Dios So the purpose of God es que tú y yo seamos hijos de Él. is for you and I to be his children. No hay otro propósito en esta vida There is no other purpose in this life para nosotros for us que ser hechos hijos de to be Dios. made sons of God. Tal vez esto nunca lo has visto Maybe you've never seen this en el Espíritu, in the spirit como Dios te lo quiere mostrar as hoy. God wants to show you today. Tal vez nunca lo hayas meditado, Maybe you've never meditated on it. pero lo único que importa But the only thing that matters en tu vida in your life, cristiana Christian life, es que seas hijo de Dios, is for you to be a child of God. que seas hijo de Dios, Is for you to be a child of God. porque dice la palabra Because the word of God que nos says predestinó that he predestined us para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. to adoption as sons by Jesus Christ Dios, himself. God, Dios, fíjate, Dios, God, antes de que el mundo fuera creado, before the world was created, se hizo hijo él mismo. he made himself son himself. O sea, en otras palabras, In other words, Dios God, se hizo el molde he made himself the mold. y en los misterios de Dios, And in the mysteries of God, en la dimensión de Dios, in the dimension of God, siendo Dios quien es, being who he is, God, omnisciente, omniscient, omnipresente, ilimitado, unlimited, todopoderoso, all powerful, él mismo he himself, hizo su molde. he made his own mold. Y ese molde And that mold es un hombre is a man que fuera el mismo. that was himself. Y lo miró And he looked at it.
Y dijo, esto es lo que yo quiero. And he said, this is what I want. Esto es lo que yo quiero. This is what I want. Entonces, ese molde So that mold es el primogénito. is the begotten. Pero era el unigénito But he was the only one en ese momento. in that moment. Y por eso Él luego después And that's why- nos escogió a nosotros. He chose us Para que fuésemos hechos conforme a ese molde. so that we could be conformed to that mold. Y ese molde And that mold es el mismo hecho hombre. is himself made man. Tremendo misterio. It's a tremendous mystery. Por esa razón, For that reason, Dios hizo la tierra. he created the Pues earth. dijo, yo quiero He says, I want tener muchos hijos to have many children idénticos a mi molde. identical to my Y mold. el molde era el mismo hecho hombre. And that was himself made Por eso man. nos escogió para que fuésemos como Él, That's why he chose us so that we can be as he is, santos. holy. Entonces, So therefore, esa es la razón por la cual somos cristianos. that is the reason in which we are No es Christians. para que seamos religiosos It is cristianos. not for us to be religious No es Christians. para que nos acostumbremos a una tradición It's not for cristiana. us to be accustomed to a Christian No es para que religion, tratemos de ser buenas personas or for us to try to be good y people tener una vida and to correcta. have a correct life. No, No. para que fuésemos hechos hijos de Dios. It's so that we can be made children of God. Si nosotros no llegamos a ser hechos hijos de Dios, If we come to be not made children of God, hemos perdido la oportunidad de nuestra vida. we have lost the opportunity in our lives. No hay lotería, There's no lottery. no hay otra oportunidad en la tierra, There's en no el other universo, opportunity in the universe más grande greater que esta. than this. Y Dios nos escogió en Él antes And he chose us in him before. y nos predestinó para esto, And he predestined us for this, para ser hechos hijos de Dios. for us to be made children of Entonces, God. ¿qué significa ser hechos hijos de Dios? So what does it mean to be made children of God? Por un lado, In one way, una vez que el Señor once se the revela a Lord nosotros is revealed to us y recibimos el and Espíritu, we receive the Spirit, nosotros tenemos la posición de hijos. we have the position of children. Por eso cuando somos engendrados, That's why we're inherited, porque creemos en Jesús, because we believe in Jesus, engendrados por Dios, como dice el Evangelio de Juan, inherited by God, as the Gospel of John says. somos hechos hijos de Dios. We are made children of God. Tenemos la posición de hijos. We have the position of children. Pero el tener la posición de hijo But to have the position of a no child es suficiente. is not enough. Ahora tenemos que ser hechos conforme a la imagen del hijo. Now we have to be made Del conform to molde. the image of the child, the mold. Dice Romanos, Romans says, capítulo 8, 8, versículo 29, 9, porque a los que antes conoció, because for those that he known before, ¿a quienes conoció antes? who did he know A los que before? nos escogió antes. To those that he chose before. También los predestinó He also predestined them para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, so he could be conformed to the image of his son, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. so that he can be the first chosen amongst many, firstborn Por eso amongst Dios, many brothers. That's why siendo God, Dios, being God, es nuestro Padre, he is our Father, porque Dios y Él nos engendra. because he does inherit us. Pero al mismo tiempo, But at the same time, llega a ser nuestro hermano he comes to be our brother porque se hizo hombre. because he made himself man. Y es como uno de nosotros. And is like one in us, Y es el molde and is the mold del hijo de Dios. of the child of God. Es el molde de Dios He is the mold of que God nosotros tenemos que ir conformados a esa misma imagen. that we have to be conformed to that same image. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? So what does that mean? Porque Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 dice, Because Revelations 21, versículo 7, capítulo 21. 21, versículo 7, 7, dice, al que venciere, heredará todas las cosas, he who overcomes shall inherit all things, y yo seré su Dios, and I will be his God, y él será mi hijo. and he shall be my son. Al que venciere. ¿Y quién es el que venza? Who is the one that overcomes? El que llegue a ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. The one that comes to be conformed to the image of God.
O sea, no es suficiente It is not enough tener la posición de hijo to have the position of a child porque hemos nacido de nuevo. because we have been born again. Porque ahora somos todos hijos de Dios por haber nacido de nuevo. Because now we're all children of God to be born Además, es by being born necesario again. Además es necesario It is also necessary vencer. to conquer, Quiere decir, to overcome, es necesario meaning it's necessary que lleguemos a ser conformados a la imagen del Hijo for us to come to be conformed to the image of the child, para ser los herederos de Dios. to be the inheritors of God. Porque legalmente hablando, Because legally speaking, el derecho de un hijo es heredar a su padre. the right of a child is to inherit his father. ¿Cierto? Cuando el padre da su herencia, When the father gives his inheritance, por ley se la da a sus hijos. by law, he gives it to his children. Entonces, Dios dice So God says que Él nos hace herederos de todas las cosas that he makes us inheritors of all things de Dios. of God. ¡Wow! Wow, ¡Qué herencia! what an inheritance. No de unas cositas, Not of some things, sino de todas las cosas. but of all things. Pero hay que vencer. But we have to overcome. Tenemos que llegar a ser conformados a la imagen del Hijo We de have Dios. to come to be conformed of the image of the Son of God. Y ahí donde está el secreto. That's where the secret is. Y esto es bien serio. And this is very serious. Oramos a Dios que lo podamos ver. We pray so we could see. Porque podemos ser cristianos 50 años, 100 años, Because we could be Christians 50, 100 years, y al final and no at the vimos end, esto. we didn't see this. Y cuando llegamos al juicio nos vamos a dar cuenta que perdimos el tiempo, And when we come to judgment day, we're going to realize we wasted our time. creyendo que estábamos bien. Believing that we were good. ¿Qué significa ser conformados a la imagen del Hijo de Dios? What does it mean to be conformed to the image of Christ, of God? Tenemos que tener la expresión, We have to have the expression, la vida the life, y la realidad de Cristo en nosotros. and the reality of Christ in us. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que nos separa más a nosotros de Dios? What separates us more from ¿Qué es lo God? que hace de nosotros What makes us ese abismo que nos aparta de Dios? that separates us? ¿Por qué nosotros somos tan diferentes a Dios? Why are we so different from God? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo And why does it cost us so much entender a Dios? to understand God? ¿Tú sabes cuál fue el origen del pecado? Do you know what the origin of sin was? ¿Qué fue lo que separó a Satanás, a Lucifer de Dios? What separated Lucifer from God? ¿Ah? El orgullo, ¿no? La Pride. soberbia. El Stubbornness. querer ser como Él. Wanting to be as he is. El querer independizarse de To Dios. try to be independent from God. ¿Cuál fue la tentación de la serpiente a Eva? What was the temptation of the serpent towards Eve? Exactamente lo mismo. The exact same thing. Tú no necesitas a Dios. You don't need God. Puedes por ti mismo. You can do it by yourself. Tú eres inteligente. You're intelligent. Tú te puedes independizar. You can be independent. Nunca la tentación fue vas a ser malo, The temptation was never you're going to be evil. vas a hacer cosas malas. You're going to do evil things. No. No. Tú puedes ser como Dios. You can be like God. Lo que nos separa de Dios, What separates from God, lo que nos aleja de ser hechos hijos de Dios, what separates us from being children of God, es la soberbia y el orgullo que tenemos. is the pride and stubbornness that we have. Y por ese orgullo, And by that pride, muchos cristianos many Christians, quieren ser buenos cristianos they want to be good Christians con su orgullo, with their pride, con su soberbia. with their stubbornness. Entonces se enfocan So they focus en ir al domingo, to go there Sundays, en no cometer ciertos pecados, don't commit certain sins, en no ser malos, and not be evil, en orar cuando van a comer comida, and to pray when we're going to eat the en food, hacer ciertas cosas, and do certain things. pero con su soberbia, But with their pride, con su orgullo, with their stubbornness, ahí. there, Nunca you'll never, se arrepienten they can never repent, y se dan cuenta and they can never realize que están separados de Dios. that they're separated from God.
para ser hechos a la imagen del Hijo. to be made from the image of the child. Filipenses capítulo 2 Philippians 2 nos dice, says, si hay alguna consolación en Cristo, therefore, if there is any consolation in si algún Christ, consuelo de amor, if any comfort of love, si alguna comunión del Espíritu, if any fellowship of the Spirit, si alguna afecto entrañable, si alguna misericordia, if any affection and mercy, completad mi gozo, fulfill my joy, sintiendo lo mismo, being like-minded, teniendo el mismo amor, having the same love, unánimes, being of one accord, sintiendo una misma cosa. of one mind. No hagas nada por contienda o por vanagloria, Let nothing be done through selfish ambition or conceit, antes bien con humildad, but in lowliness of mind. estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Let each esteem others better than himself. no mirando cada uno por lo suyo propio, Let each of you look out not only for his own interest, sino cada cual también por lo de los otros. but also for the interests of others. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Let this mind be in you, which was also in Christ el Jesus, cual siendo en forma de Dios, who being in the form of God, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, did not consider it robbery to be equal with God, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, hecho semejante a los hombres, and coming in the likeness of men. y estando en la condición de hombres, And being found in the appearance of man, se humilló a sí mismo, he humbled himself haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. and became obedient to the point of death and even the death of the El cross. Señor nos está diciendo, The Lord is telling us, Dios siendo Dios, God being God, Dios no tenía que someterse a nadie, he didn't need to submit to anybody. Dios no tenía que obedecer a nadie, He didn't need to obey anybody. Dios no tenía que humillarse para nada, He didn't need to humble himself for anything. porque siendo Dios Because being God, no tenía necesidad. he didn't have a need. Pero Él es en sí, But he is en su molde, cuando se encarna, in his mold when he y incarnates. la palabra de Dios está diciendo And the word of God is saying que Él mismo se despoja de su condición de Dios that he himself disposes of his condition of para tomar God forma humana, to take a human y form. como hombre And as a man, se humilló he humbled himself hasta la muerte. till death. Y dice el Señor And the Lord says que tiene que haber en nosotros el mismo sentir. that it has to be the same in us. En otras palabras, In other words, si nuestra comunión con el Señor if our fellowship with the Lord, no nos está llevando it is not taking a us ser cada día más humildes, to be each day more humble, menos soberbios, less stubborn, entonces no estamos teniendo una verdadera comunión con then we Dios. are not having a true fellowship with God. Estamos teniendo una relación religiosa. We are having a religious Con Dios. relationship with God. O sea, si nuestra santificación If our sanctification no nos está llevando a cada día a ser más humildes, is not taking us each day to be more humble, quiere decir que entonces Jesús nos está formando en nosotros. meaning that then Jesus is not being formed in us. El orgullo, Pride, la soberbia, stubbornness es el diablo is the devil. y es el que manda en nuestra vida. And that is the one that is in charge of our Por lives. eso dice Romanos That's why que Romans el pecado habita en nosotros, says that the sin dwells in us, porque eso es lo que es el enemigo. because that is what the enemy is. Soberbia, Stubbornness, orgullo. pride. Y la expresión de la soberbia y el orgullo And the expression of the stubbornness and pride es que a mí no me tocan, is that they can't touch me. a mí nadie me hace nada. No one is going to Ni a harm mí me. ni a los que yo quiero que nadie le toque. Not me and nor anyone that I love. No one touches us. Porque el que se meta conmigo Because whoever is involved with me la va a pagar. is going to pay. ¿Qué expresa eso? What does that express? Ese es el mismo Lucifer And that is the same Lucifer que vive en nosotros. that lives in us. El no dejarnos de nadie. In not allowing us from anybody. El no someternos. To not submit ourselves. El querer ser superiores a los demás. To want to be superior to everybody else.
ese es el mismo diablo habitando en nosotros. That is the same devil dwelling in us. Entonces, cuando Dios dice So when God says que nos escogió en Él that He chose us in Him para que fuésemos santos, so that we can be holy, para que nos mantuviéramos en comunión con Él, so that we can maintain in fellowship with Him, para ser conformados a la imagen del Hijo, to be conformed to the image of God, significa means que si la comunión que yo estoy teniendo con Dios that if the communion that I'm having with God no me está llevando is not taking me a ser cada día más manso, to take me to be each day more tender, humilde, more humble, obediente, obedient, es porque entonces it is because literalmente literally estoy perdiendo el tiempo I am wasting my time creyendo que soy un buen cristiano. believing that I'm a good Christian. Oramos para que Dios We nos pray. abra los ojos, So God can open up our eyes, porque esto es serio, because this is serious, porque esto depende de nuestra eternidad. because this depends in our eternity. Mucho cuidado tenemos que tener, We have to be very careful, porque el orgullo because pride nos separa de Dios. separates us from God. Si Dios es humilde, If si God is- por eso la comunión es con el Hijo Jesucristo. That's why the fellowship is with the Son, Jesus Christ. Por eso no dice That's why it does not say la comunión con el Padre, the fellowship with the Father, sino con el Hijo. but with the Son. Porque el Padre en sí, como Dios, Because the Father in himself, as God, no encarnado, not incarnated, no tiene manera de expresar, aunque es humilde, no tiene manera de expresar la humildad, porque aquí, even though he's humble, he has no way to express humbleness. Because pero to who? hecho carne, hecho hombre, But becoming man, en su humanidad, in his humanity, se humilla he humbles himself. y muestra la humildad And he shows total en la humbleness mansedumbre. totally in tenderness. Y ahora tú y yo Now you and I, debemos tener comunión con el Hijo, we have to have fellowship with the Son, quiere decir con Meaning- con el Dios encarnado with God incarnated en el Espíritu, in the Spirit, para ser impregnados, to be impregnated de su Espíritu, of his Spirit, para que lleguemos a ser como es Él. so that we can come to be Y as la he única manera is. que tú y yo vamos a llegar a ser como es Él And the only way that we're going to come to be like he es is en la medida en que se quite esa pared de separación, is that the measurement in which we take away that wall of que separation se derrumbe, that is broken que down, es el orgullo that is pride, de no dejarme, of now allowing de yourself, buscar mi justicia, seeking your own justice, ya que a mí nadie me toca, that no one touches a me, mí nadie me hace daño, no one harms me, a mí no me pueden hablar así, they can't speak a to mí me no that me way, pueden hacer nada, they can't harm porque me, ahí mismo se levanta el monstruo because the monster lifts up que immediately. tenemos todos, That we all have. todos lo tenemos, We all have it. que es el mismo Satanás That que is está en Satan nosotros. himself. Eso tiene que ser demolido. That has to be demolished. Y esa es la vida cristiana. And that is the Christian Y life. la única manera que tiene que sea derribado And the only way that is broken down es santificándonos, is to sanctify ourselves, teniendo una comunión verdadera having a true fellowship con Jesucristo, with Jesus Christ, una comunión íntima an intimate fellowship con el Señor, with the Lord, pasando tiempo con el Señor, spending time with the Lord, para que podamos expresar so we can y express ser conformados and be conformed a la imagen del Hijo to the image of the Son. y podamos llegar a ser And we can come to be herederos inheritors de Dios of God para siempre. forever. Porque para eso nos llamó el Señor, Because for that the Lord called us. para eso nos predestinó. And that's why he predestined Entonces, us. si nosotros And so if us, no vemos esto, if we don't see this, estamos perdiendo el tiempo. we're wasting our time. Por eso Pablo dijo en Filipenses más adelante That's why Paul says furthermore in Philippians que él that he, todo lo que era para él ganancia that everything for him that was a gain, lo daba como pérdida he gives it as a loss por amor de Cristo. for love of Christ. Dice, para ser hallado en él. To be found in him. Dice, todo lo tenía por pérdida, por basura, I had everything as a loss, as trash, para ganar a Cristo, to gain Christ, para ser hallado en él, to be found in him, no teniendo mi propia justicia, not having my own justice, sino pudiendo ser semejante a él en su muerte. but being able to be just like Y him dice in Pablo, his death. And Paul says, no que lo haya alcanzado ya, not that I reached it already, pero prosigo. but I proceed.
Y esa tiene que ser nuestra vida And that has to be our cristiana. lives, our Christian lives. Ese debe ser nuestro enfoque. That should be our focus. Si nosotros no estamos ganando eso If we're not gaining that todos los días, every day, si seguimos alimentando nuestro if orgullo, we continue feeding our pride, seguimos dándole cabida a nuestra soberbia if we continue to allowing our y no nos stubbornness arrepentimos in and we don't y repent no vamos al Señor and we don't go to the y Lord no mantenemos una comunión estrecha con el Señor, and we don't have a stretched fellowship with the si Lord, no nos apegamos al Señor, if we do not become attached with the Lord, nunca vamos a llegar a ser como Él. we're never going to come to be like Him. Había un dicho en Colombia cuando yo estaba There's a joven saying in Colombia when I was young que decía, that said, dime con quién andas tell me who you're with y te diré quién and I eres. will tell you who you are. Si tú andas If you con un mundo de mentirosos, are with a bunch of liars, tú vas a ser un mentiroso, you're going to be a liar porque se nos pega. because it attaches to us. Entonces el Señor nos dice, So the Lord tells us, te escogí I chose you para que andes conmigo, so that you can walk with me, para que te impregnes de mí. so that you can be impregnated of me. Eso es santidad. That is holiness. La santidad es cuánto tiempo estamos pasando con The Él. holiness is how much time we are spending with Him. ¿Cuánto tiempo no estamos pasando con Él? How much time we're spending with Him. ¿Cuánto tiempo estamos tirando a la basura? How much time are we throwing away? Por eso, For that, tal vez, maybe no estamos siendo formados a la imagen de we're Dios. not being formed to the image of God. Porque el tiempo que pasamos con el Señor es muy poco. Because the time that we spend with the Lord, it's very El little. tiempo verdadero. The true time. La mayor parte de nuestro tiempo The estamos majority- teniendo comunión con el mundo, The majority of our time, we're having fellowship with the world, con las cosas terrenales. with the earthly things. Entonces ahí está funcionando la carne. So there, the flesh is functioning. Pero cuando nosotros estamos pasando comunión con el Señor, But when we're having fellowship with the Lord, estamos creciendo en santidad we're growing in holiness y estamos creciendo and we're growing en la vida del Señor. in the life of the Lord. Entonces es muy importante So it is very important que nosotros, como hijos de Dios, that we as children of God, veamos esa meta. we could see that goal. Dios nos quiere hacer herederos God wants to make us de inheritors todas las cosas. of all things. Hermanos, Brothers, ¿cuántos millones de dólares son esos? how many millions of dollars is that? No caben los ceros. Son infinitos y They're son para la infinite, eternidad. and they're for eternity. Entonces, So then, y muchas veces la pasamos la vida many times we waste our time tratando de ganar un milloncito en este trying mundo to gain a million in this world, y perdemos and we la lose herencia de Dios. the inheritance of God. Qué mal negocio, ¿no? What a bad business, right? O distraídos en tonta tontería Distracting so many done things, y estamos desperdiciando la herencia and we're not appreciating de the todas las inheritance cosas de Dios. of all the things of God. Por eso le pedimos al Señor That's why we ask the Lord que nos ayude a ver esto, to allow us to see this, para que realmente entendamos so that we can truly understand por qué Dios nos escogió, why He chose por us, qué Dios nos llamó why He called y us, para qué. and for what. Al único que le interesa es que seamos hijos. The only thing that He's interested is for us to be children. No importa lo que tú hagas, It doesn't matter what you do. lo que importa es que seas hijo de Dios. What's important is for you to be a child of God. Y para ser hijo de Dios And to be a child of God, tienes que expresar la vida del you Señor. have to express the life of God. Y no podemos expresar la vida del And Señor we cannot express the life of God si no hay una mansedumbre y if there's humildad, no a humbleness and la de tenderness Cristo. in Christ, Y no buscamos nuestra propia and not justicia, seeking our own justice, como dijo Pablo, as Paul says, para ser hallados en Él. for us to be able to be found in No Him, buscando nuestra propia justicia. not seeking our own justice. Vamos al Señor, Let's go to the Lord. pidamos al Señor Let's ask the Lord que nos ayude a llegar a esa meta. to help us to get to that goal, Porque es una meta, because it is a goal. es la meta más valiosa, It's the most valuable goal que nos ayude a verla. for Him to allow us Muchos to no see llegan, it. Many don't pero arrive, tampoco la han visto. but they also have not Pero si el seen Señor it. te la muestra, But if the Lord shows it to you, ya sabes cuál es. you know which one it is. Amén. Amen.